Cuando yo decidí, porque yo lo decidí, tomar una distancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde yo pasé, pues, posiblemente los mejores años de la vida biológicamente hablando. Ya. Entro a los 17 años de edad a la Cancillería Mexicana a hacer mi servicio social y llego por examen público de ingreso y por ascensos hasta el grado de embajadora de México, que es una designación presidencial, pero soy embajadora de carrera del gobierno mexicano. Cuando yo tomo la decisión de apartarme un poco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque como en todos los ámbitos del conocimiento humano, a veces hay cosas que no nos gustan, entonces pues yo preferí tomar una distancia. Y eso fue la parte más verdadera de la verdad, como dijera el gran economista Carlos Tello. Desde ese momento yo empecé a capitalizar de alguna manera las experiencias en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el haber estado adscrita a las embajadas de México en Washington o en Estados Unidos de América, que es lo correcto, y en Canadá, en haber estado en Ginebra, en alguno de los organismos especializados. Entonces, todo esto me fue llevando a trabajar sobre aquellos temas en los que yo de alguna manera profesional había visto. Entre ellos, por ejemplo, el problema de la seguridad y el narcotráfico, ¿sí? Es uno de los principales temas que también, con eso empecé un poco en el Colegio de San Luis, cómo se ha ido trastocando el concepto de la seguridad nacional en México, cómo pasamos de aquel concepto de seguridad nacional que fue muy de los años 60, 70, pero que estaba vinculada a un régimen específico, fue en los años de las grandes dictaduras latinoamericanas. Entonces, cómo fue surgiendo el concepto de la seguridad nacional, pero también cómo fue cambiando para nuestro país, porque después ya no fue el fantasma del comunismo, vamos a decir las cosas como son, ya no fue después el problema entre el este, sí, y el oeste, ya no fue el mundo bipolar lo que era el problema, ya no, que es cuando realmente surgen muy fuerte todo esto de la seguridad nacional, pero ese ya no era el problema de la seguridad nacional. El problema de la seguridad nacional en México estaba ya en el narcotráfico, en uno de los problemas fundamentales de la seguridad nacional mexicana. Entonces, ¿cómo fue cambiando este concepto de la seguridad? Después de eso, justamente ya avanzando en este camino, yo publico precisamente el primer libro de autoría única, que es justamente El largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico, a partir de las propias experiencias vividas en la Cancillería Mexicana, entre otras, por ejemplo, el famoso proceso de certificación que hacía el gobierno de los Estados Unidos a los países que luchaban contra el narcotráfico. Anualmente, entre 1986 y 2006, hubo un proceso de certificación, ¿sí? Ese proceso de certificación se anunciaba todos los días, 1 de marzo, si no me mal recuerdo, por el Departamento de Estado. Y aparecíamos en una lista de países, de aquellos que sí habíamos luchado y aquellos que no habían luchado. Nada más que si no se había luchado de manera, como diríamos, de manera que a los Estados Unidos de América les fuera aceptable, pues nada más que no teníamos créditos, no teníamos acceso a los créditos blandos, nada más pasaba eso, sencillito el asunto, ¿sí? Entonces, claro, todos los países, pues era una preocupación el 1 de marzo que nos fueran certificados, que haber salido certificados todos los 1 de marzo. ¿Por qué pasa esto? En 1985, ¿sí? Se da el asesinato de Enrique Camarena a manos se dijo en aquel momento, de Rafael Caro Quintero, no como autor físico, pero que por alguna orden de él fue a manos de Rafael Caro Quintero. Y ahí empieza un proceso muy chistoso, porque en lugar de que se hubiera roto la relación de seguridad y de cooperación en esta materia, al contrario,
Fue tan fuerte el impacto en la relación bilateral que empieza un punto de inflexión donde se trastoca la cooperación bilateral y entonces empieza ya una cooperación muy fuerte, agentes de la DEA en México, una serie de cosas, más agentes de la DEA en México, porque ya había más agentes de la DEA en México, una serie de cosas que es un punto de inflexión. Un año después el proceso de certificación, pero para todos los países, ¿sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a ver la seguridad y la seguridad y la seguridad. Pasa el tiempo. Yo me voy en 1996, paso de Washington a Ottawa, Canadá, precisamente para preparar la primera visita de Estado del presidente Zedillo a Canadá, que además es la primera visita de Estado, porque él estuvo el 22 y 23 de noviembre en Washington de 1994 como presidente electo. Pero él toma posesión el 1 de diciembre. Y la primera visita de Estado es un año después a Canadá. Y me mandan, precisamente, yo ya había, supuestamente estaba terminando mi tiempo en Washington, y me mandan ya a Canadá. Y ahí empiezo a trabajar, además de en la visita de Estado, que fueron pues unos días rápido, empiezo en parte de la negociación de la Convención de Ottawa, que es la convención para luchar contra las minas antipersonal. Y ahí me toca que el canciller de Canadá era ni más ni menos que el ministro Lloyd Asworthy, un hombre que se empeñó muchísimo en erradicar estas minas alrededor del mundo, pero además que puso en la agenda de la política exterior canadiense el paradigma de la seguridad humana, que en 1994, a través del informe de Naciones Unidas para el Desarrollo, del famoso PNUD, empieza a cobrar una importancia muy fuerte dentro de los organismos internacionales, pero también en muchos países, un grupo de países como 15 países al principio, entre ellos Japón, voltean y ven que el paradigma de la seguridad humana es una de las maneras que tenemos de atender en este siglo y en el siglo pasado, finales del siglo pasado, lo que tiene que ver con todos los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a los que está expuesto el ser humano en estos tiempos. Y bueno, para vuestra basta un botón, nada más recordemos que hace 2 días tembló en San Luis Potosí y que el día de ayer hubo un temblor terrible en México, ¿no? Así en la Ciudad de México una vez más, ¿no? Pero además eso, con la destrucción por el cambio climático, en Ecatepec, en otros lugares, entonces, sí realmente el hombre del siglo XXI, a pesar del avance de la ciencia, ¿sí?, estamos en un riesgo permanente. Y el concepto de seguridad humana es eso, justamente el paradigma, ¿no? Un paradigma que se desplaza de la seguridad basada en el Estado-nación, de esta seguridad de la defensa territorial, de la defensa del gobierno, de la defensa de la población, a un concepto de la seguridad que tiene que ver con el desarrollo, un concepto de seguridad basado en las personas, en los seres humanos. ¿Sí? La seguridad para la gente, no la seguridad del Estado, sino complemento. Claro. Sí, porque si no hay seguridad para los seres humanos, muy difícilmente podemos hablar de seguridad nacional. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ese es el punto, y entonces yo es como empiezo a desarrollar este paradigma y empaparme en él, hasta que felizmente el año pasado, a través de estas convocatorias que se hacen con las multas a los partidos políticos, el COPOSIT pues nos distingue al Colegio de San Luis, porque yo siempre hablo como institución, nos distingue al Colegio de San Luis para aprobar el único proyecto en ciencias sociales bajo el fideicomiso 18397.
Así es. No, genial, de verdad, increíble y de lo más interesante. Y bueno, yo no recuerdo, a quienes nos están escuchando, un arranque de programa tan fascinante, tan cautivador. Doctora, la verdad es que, bueno, arrancamos que no me quiero ir a corte, pero bueno, vamos a ir a corte. Estamos platicando con la doctora Fuensanta Medina Martínez, adscrita al Colegio de San Luis. Y bueno, pues qué mejor manera de cómo arrancamos con esta gran experiencia y trayectoria que tiene la doctora Medina. Regresamos en un momento, estamos iniciando Composite Radio. De regreso en Composite Radio, muchas gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook, un gran saludo y bueno, pues también a todos los que vienen manejando, mucho cuidado con andar texteando, pero no le cambie al 107.1 y un saludo a todos los que nos escuchan hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia de México, que de verdad un gusto que nos reciban allá en el estado de Guanajuato y también cuídense mucho porque bueno, pues sabemos que el sismo de hace unos días pues también estuvo trastocando allá en la zona de San Felipe, acá en Villa de Reyes, en San Luis Potosí, así que a cuidarnos y a seguir atendiendo las indicaciones también de nuestros especialistas. Por ahí ya hablaba el director del Instituto de Geología de la máxima casa de estudios acerca de que no es la primera vez que tenemos sismos, ya tenemos varios años y que bueno, de acuerdo a la clasificación que explicaba él, invito a checar todos estos informes que se han vertido a través de las redes sociales sobre las características de la dinámica y sobre todo atender lo que la Dirección de Protección Civil de Gobierno del Estado, bueno, pues también indique, ¿no? Tenemos que estar muy atentos y no hacerle luego como muchos al COVID de que es que eso no existe del coronavirus, pues ya vieron que sí existe, así que pues también en la parte de los temblores, de los sismos, pues hay que atender las indicaciones, ¿para qué? Para salvaguardar nuestra vida y la de los nuestros. Y bueno, regresamos de veras, yo le digo, estoy fascinado y cautivado con esta charla con la doctora Fuensanta Medina Martínez, que bueno, vamos a entrar un poquito en materia, doctora, que después voy a regresar tantito para seguir de veras con ese tema tan interesante de lo que ha venido desarrollando pues a lo largo y ancho de nuestro continente. Y en ese sentido, bueno, hablando precisamente del proyecto del cual, como usted lo dice, fue el único proyecto apoyado en materia de ciencias sociales, cosa que falta más apoyar a las ciencias sociales. Sabemos que la proporción es abismal, pero sobre todo fue un proyecto que atendió las condiciones de la parte social, ese enfoque que luego pues todo el mundo volteamos a la salud. Espérense, están pasando cosas en la parte social, ¿no? Entonces, pues entrar un poquito en materia, ¿qué persiguió este proyecto del enfoque de seguridad humana? Bueno, realmente lo que nosotros veíamos y lo que nosotros seguimos viendo, y digo nosotros porque fuimos un equipo de 8 personas que después voy a dar sus nombres, porque es lo justo. Vimos que la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, iba a tener efectos mucho más grandes que los efectos sanitarios que ya preveíamos. Pero también nos preocupaba mucho el hecho de que cuando empieza la pandemia, nosotros nos damos cuenta de que se habla de los adultos mayores, se habla de los niños, se habla de la empresa, se habla de la educación básica, pero no se habla mucho de los jóvenes. Cierto. Sí. Hay un proceso de que los jóvenes, a pesar de que México presume el bono demográfico, a pesar de que México sí tiene políticas adecuadas, algunas no suficientes, pero algunas adecuadas para los jóvenes, es un segmento de la población muy poco visibilizado. Y muy poco visibilizado en esta pandemia, ¿sí? Cuando la pandemia nos demuestra que precisamente los jóvenes son los que han cargado con el efecto psicológico más terrible de la pandemia. Y cuando nos demuestran también que son los jóvenes aquel grupo de seres humanos que son los que más se mueven normalmente, ¿sí? Porque fue los primeros que empiezan, después de las restricciones, a salir a los antros, a salir a los restaurantes, a salir a muchos lugares que tendríamos que habernos percatado que los jóvenes son un segmento de la población que necesitamos atender, si no prioritariamente, por lo menos al mismo nivel que se están atendiendo otros sectores. Exacto. Sí, hoy todavía, o ayer, el doctor López-Gatell, creo que fue ayer, dijo, o hoy en la mañana, no sé, que no se podían, ¿sí?, distraer vacunas para los niños, sino si todos los adultos mayores no estaban vacunados.
El problema es que los niños hoy en día tienen más peligro que los adultos mayores. Con la variante, sí. O sea, primero porque hubo el proceso de vacunación a nivel nacional empieza con los mayores. Los mayores no van a la escuela, hasta donde yo sé. Exactamente, exactamente. Bueno, sí. Y los niños ahorita están yendo a la escuela y están en una constante peligro de poder adquirir alguna de las variantes del COVID-19, ¿no? Entonces, esa idea, sí, es lo que nosotros nos preocupó en su momento y dijimos, ¿cómo hacemos para visibilizar a los jóvenes? ¿Cómo hacemos para que pueda la seguridad humana, el paradigma de la seguridad humana, ser un factor, un instrumento, porque eso son las ciencias sociales, son instrumentos para que las políticas públicas volteen a ver a los jóvenes, claro, ¿sí? Junto con la academia, ¿no? Hagamos este esfuerzo, esta vinculación para que la política pública voltee a los jóvenes y no sea simplemente, lo voy a decir, cuando llegamos al INPOJUVE, ¿ustedes qué han hecho por los jóvenes? Ah, no, pues abrimos un teléfono. ¿Qué? Ay, no. Bueno, sí, ¿qué sí, más? Sí. ¿Qué más? Abrimos un teléfono para ayudarlos, sobre todo si se sentían ansiosos. Pero ¿qué más? Claro. ¿Qué más? Y luego nos dimos cuenta, a través del proyecto, que hay muchas instancias en San Luis Potosí que manejan jóvenes, tanto del sector público como del sector privado, como asociaciones civiles y ONGs, y también la academia, pero estas acciones están totalmente descoordinadas. No hay una coordinación que yo pensaría, si a mí me lo preguntara, no me lo van a preguntar el próximo gobierno, pero si me lo preguntara, yo haría realmente del INPOJUVE una cabeza de sector para que coordine todo lo que existe sobre jóvenes, ¿sí?, en el estado de San Luis Potosí. Exacto. ¿Sí? Exacto, para que podamos ayudar. Por ejemplo, una de las cosas que nos arroja y que arroja también el propio informe de gobierno del gobernador Carreras es que durante la pandemia, ¿sí?, el grupo que mayor desempleo tuvo fue justamente el grupo de jóvenes, ¿sí?, entre los 18 y los 29 años, porque además la ley de persona joven en San Luis Potosí está considerada de los 12 a los 29 años, que es un sector, digo, que es un lapso muy grande, y que en ese lapso de la vida cambia uno mucho, pero bueno, así está la ley, ¿sí? Y luego llega uno con los jóvenes y le pregunta, ¿tú sabes a lo que tienes derecho por la ley de... No sé, no la conozco. Ni eso, o sea, ya ni siquiera... Entonces, a ellos también fue una llamada de atención, oye, tú tienes unos derechos, aparte de los derechos del niño, ¿sí?, aprobada por Naciones Unidas, todo esto, tienes una ley en el estado, aparte de la ley nacional, hay una ley de persona joven en el estado, y están obligados a ¿sí?, contigo. Así es. ¿Sí? Y tú puedes tocar en estas instancias para que te puedan ayudar, ¿sí? Por ejemplo, otro dato que nos arrojó muy interesante es que el 22% de los jóvenes en el municipio de San Luis Potosí acudían para ver su salud, acudían a centros de salud, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, también, esto es otra cosa, yo hago una investigación en Peñasco y descubro que en Peñasco, en el municipio en la comunidad de Peñasco, el 86% de las personas que viven en acudían al Seguro Popular. Pregunto, 80%. 86. 80, Pregunto, ¿cuántas personas hoy en día con la pandemia han tenido acceso a la salud a través del INSABI? Sí, ahí está la discrepancia, ¿no? Entonces, enorme. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Eso es para lo que nos sirve el paradigma de la seguridad humana, ¿sí? ¿Cómo te está afectando todo esto? Decimos, bueno, sí, la seguridad sanitaria, pero esa seguridad sanitaria es muy importante, pero la seguridad económica en el largo plazo va a ser mucho más terrible. El impacto va a ser mayor. Y ya está haciendo. Claro. Ya está haciendo. Por ejemplo,
¿sí? Una cosa que tiene que ver con la salud y con la supervivencia es que por el COVID-19 se rompen las cadenas alimentarias. Uh-huh. Por ejemplo, ¿sí? No es que no haya alimentos, es que no hay acceso físico a los alimentos al principio de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahora sí, también hay que no se están produciendo lo que se producía normalmente de alimentos. Ahora sí puede empezar a haber una escasez de alimentos. Pero antes de la escasez de alimentos como tal está la incapacidad o la falta de poder adquisitivo de muchas familias a partir de la pandemia del COVID-19. Híjole, interesantísimo porque, bueno, estamos viendo una cuestión primero de un análisis extremadamente complejo, o sea, transversal. Sí, totalmente. Y que vamos, esto es finalmente de largo plazo. Entender que ahorita, bueno, si hay una preocupación tremenda, por ejemplo, en la parte de la deserción escolar, las universidades están preocupadísimas. Por ejemplo. En la parte educativa dicen ya no siguieron y a ver qué va a pasar. En junio del año pasado, la Comisión Económica para América Latina, en junio del año pasado, hace más de un año, decía que solo en el continente americano o en América Latina, en el subcontinente, iba a haber 165 millones de alumnos fuera de la escuela. Y sin una garantía de saber si van a regresar. Y sin una garantía de saber que si van a regresar. Exactamente. Así de grave. 165 millones de alumnos. Así es. Qué bárbaro. ¿Qué quisimos hacer a través de esto? Primero fue un diagnóstico sobre las capacidades sociales y la resiliencia de las juventudes en el municipio de San Luis Potosí desde el enfoque de la seguridad humana, incorporando las condiciones frente a la emergencia sanitaria creada por el COVID-19 con miras a aportar herramientas para su fortalecimiento. Y yo creo que sí, de alguna manera lo logramos con un granito de arena, porque esto es como las llamadas a misa, uno llama o los padres llaman y el que quiere va y el que no quiere no va, ¿no? El que quiere se involucra y el que no quiere no se involucra. Hicimos 15 productos, entregamos al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, entre 4 cuadernos de trabajo, uno de ellos específicamente pensado para los jóvenes, que es el cuaderno de divulgación que también tiene la ley de la persona joven al que yo hice referencia, y que están los resultados que hicimos de una encuesta hecha específicamente con las dimensiones de la seguridad humana, que son 7, y hecha ad hoc para este trabajo. Es la primera encuesta de seguridad humana de las 7 dimensiones que se hace, hasta donde yo sé, en territorio nacional. Eso inédita, o sea, en todo el país nunca se había hecho. Sí, también es grave porque decimos, oye, así es. Bueno, hicimos también 2 programas de televisión en los cuestiones de divulgación y 2 de radio. Y también hicimos 4 cápsulas, que esas a mí personalmente me gustaron mucho. 4 cápsulas donde justamente destacábamos en la primera cápsula que la pandemia se estaba transmitiendo mucho también a través de los jóvenes. Estamos hablando de los primeros meses de este año, ya cuando se veía la evidencia de que la pandemia también se estaba transmitiendo mucho a través de los jóvenes, precisamente porque los jóvenes tienen una movilidad mucho mayor que las personas grandes o que los niños, insisto, ¿no? A un niño le dices te quedas y te quedas, a un adulto mayor no le necesitas decir te quedas, simplemente hay veces que ya no salen. Así es, ¿sí? Así es. Pero un joven no hay modo, son los que han andado en la calle. Claro. O sea, no hay modo de parar. Entonces, ¿cuáles eran los retos del proyecto? Visibilizar las amenazas y las vulnerabilidades, que confronta la juventud en el municipio de San Luis Potosí y cómo se han incrementado estas a partir de la pandemia. Muy fácil. Bueno. Fortalecer la participación de la sociedad civil que trabaja con juventudes a partir del enfoque de seguridad humana. A través de la formulación del diagnóstico y de la agenda de seguridad humana para jóvenes, lograr que la investigación académica se traduzca en apropiación social del conocimiento e incida en las políticas públicas que den atención a la problemática de los jóvenes, procurando su empoderamiento. Así es. Sí, procurando su empoderamiento. Que tengan un papel, que tengan visibilidad, que tengan voz. Sí. ¿Y por qué no voto? ¿No? Claro, fíjese también, fíjate Edgar, si me permites, no, claro.
también descubrimos cosas muy bonitas. En esta forma del fortalecimiento de las capacidades, que finalmente es una cuestión de Amartya Sen, del gran economista, premio Nobel de Economía de 1996, el hindú Amartya Sen, que él habla justamente de las libertades, ¿sí? Él incluso lo encarga a Naciones Unidas junto con Sadako Gata, la japonesa, que es alta comisionada de Naciones Unidas para los refugiados y que muere el año pasado. Ban Ki-moon los encarga a ellos dos de la Comisión de Seguridad Humana en el año 2003. 2003. Déjeme hacer una pausa rapidísimo, nos quedamos exactamente con la comisión de 2003 y entramos exactamente en ese tema, llegamos a la mitad de Composite Radio, no se vaya. Entrando a la segunda parte de Composite Radio, nos vamos a ir directo, de verdad, estamos fascinados, encantados, platicando con la doctora Fuensanta Medina Martínez, que bueno, con una amplia trayectoria, pues en la función pública a nivel internacional, en la investigación, y ahora pues hablando precisamente de el paradigma de la seguridad humana. Papá, mamá, esto transmítanlo, que sea tema de conversación en la mesa, en la sobremesa. De verdad tenemos que dar la visibilidad de los jóvenes. Luego yo escucho autoridades, a académicos, a mucha gente que dice, los jóvenes son el futuro. Pues tal parece que los siguen dejando en el futuro porque no los tienen en el presente. Y el presente es cuando tenemos que voltear a ver a los jóvenes. Y bueno, doctora, recapitulando, nos quedamos en esta comisión del 2003 cuando Ban Ki-moon, y de ahí la relevancia de este hecho, ¿no? Entonces, encarga a Sadako Gata y al gran economista Amartya Sen que dé una serie de hilos conductores para la seguridad humana. Y claro, Amartya Sen, que había escrito ya el fortalecimiento de las capacidades en libertad, pues hombre, pues como pez en el agua, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice la seguridad humana? ¿Cuál es el trípode de la seguridad humana? Los seres humanos debemos de vivir libres de temor, libres de necesidad y con dignidad. Y fíjate, libres de temor, que ahorita tenemos muchos temores de todo tipo. Así es. No nada más estoy hablando de la seguridad pública, estoy hablando de las amenazas del cambio climático, estamos hablando de todo esto social, que son lo social, ¿sí? Social. Libres de necesidad, que estamos diciendo que fueron los que más perdieron trabajos, entre los que van de los 18 a los 29 años de edad en este último año. Más de 10,000 fuentes de empleos en San Luis Potosí. Enorme. Nada más para los jóvenes, para ese segmento, ¿sí? Bueno, entonces, y con dignidad, es decir, toda la promoción de los derechos humanos, ¿sí? Nos rasgamos las vestiduras, ¿sí? Y hablamos, que los derechos humanos, México es suscriptor de, prácticamente todos los instrumentos de derechos humanos, de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta y la quinta generación de derechos humanos. Qué bueno. Pero, ¿qué estamos haciendo en la práctica? ¿Qué estamos haciendo las políticas públicas en la práctica para esto? Claro. ¿Qué se está haciendo, no? Entonces, bueno, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Cuál era el objetivo general del proyecto que sí nos dio mucho gusto que aprobara Composite? Identificar y fortalecer las capacidades sociales y de resiliencia para juventudes en el municipio de San Luis Potosí, considerando las especificidades que planteaba este grupo, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19. El estudio está centrado en las condiciones de vulnerabilidad, amenaza, desigualdad y en muchas ocasiones hasta de exclusión que experimentan los jóvenes. Si nosotros nos vamos a los objetivos del desarrollo sostenible, el primer objetivo es erradicación de la pobreza en el mundo. Así es. El primero. Así es. El segundo es hambre cero. ¿Qué estamos haciendo para lograr nada más esos dos? Ya olvídate. ¿Por qué no vamos al 17, no? Olvídate de los otros 15. Sí, tan solo el cuarto de educación. De educación, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, esos eran los objetivos generales, pero los objetivos particulares eran definir una agenda de seguridad humana orientada a la atención de este segmento de la población. Contribuir a la generación de conocimiento de seguridad humana por medio de vertientes teórico-disciplinares.
También nos interesaba generar una comunidad de conocimiento interdisciplinario sobre la seguridad humana. Acercar a aquellos sectores que trabajan con las juventudes a la perspectiva integral y multidimensional de la seguridad humana. Incorporar dentro de la agenda pública los principios de la seguridad humana. Sensibilizar a las juventudes sobre el enfoque de derechos y cómo se vincula este enfoque con su seguridad humana. Dotar de instrumentos y herramientas de análisis indispensables para la promoción y protección de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las juventudes en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cómo lo íbamos a hacer esto? Bueno, primero hicimos la encuesta. Bueno, primero definimos los actores. ¿Cuáles son los actores que trabajan con juventudes en el municipio de San Luis Potosí? Y ahí encontramos a EDUCIAC, en los ONGs, encontramos a la Universidad San Pablo, encontramos a las universidades católicas en general, a la San Pablo, a la Universidad Potosina, a todas estas universidades maristas que están trabajando lógicamente con jóvenes, pero que no solamente trabajan en el aula, sino que trabajan con por fuera también con estas juventudes para llevarles valores, para atraerlos a una forma de vida sin violencia, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos por otra parte todo lo que es el sector público, sí, tenemos INPOJUVE, tenemos, por ejemplo, tenemos lo que se refiere al municipio, que tenía una unidad o que tiene una unidad especial para jóvenes, ¿sí? Así es. Tenemos el DIF estatal, que tiene 2 programas para jóvenes que son una belleza, Crecer para la Vida, que es una estancia, o son 2 estancias, una en San Luis Potosí y otra por Soledad de Graciano, donde se les lleva a los niños que precisamente sus padres trabajan en zona industrial mayoritariamente, pero que no estén en la calle, que no estén expuestos a la violencia, a la agresión, al enrolamiento de grupos grupos criminales, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, y Jóvenes con Rumbo es el otro del DIF. Entonces encontramos, bueno, la Procuraduría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en San Luis Potosí, que también trabaja con jóvenes, ¿sí? Entonces hay muchas instancias, pero falta la coordinación del esfuerzo de todas estas instancias, y a esto iba dedicado esto. No está articulado, como no está articulado. Los hay, ¿no? Pero no trabajan. Entonces encontramos que, por ejemplo, el municipio tiene los programas de Soy Joven de Paz, Soy Joven, bueno, ¿sí? Y el DIF tiene en Son de Paz, y el DIF tiene otros programas, y tiene otras instituciones que se dedican, y están las ONGs, y están cuestiones tan correctas y tan afamadas como el EDUCIA, que tiene lo suyo, también trabajando con jóvenes, pero necesitamos articular todo este esfuerzo. Ya. Y además, que este esfuerzo articulado incida en las políticas públicas. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero, ver a los actores. Después la encuesta específicamente manejando las 7 dimensiones de la seguridad humana. Después hicimos 3 talleres. Un taller de sector público, un taller de ONGs y asociaciones civiles. Un taller de sector público y ONGs. Otro taller de jóvenes y un tercer taller mixto, donde estaban jóvenes, sector público y asociaciones civiles, ¿sí? Entonces ahí muchos vieron esto, se interesaron. Hubo personas que lloraron, niños que lloraron, pero también hubo maestros y gente adulta que dijeron, caray, ¿no? Está pasando esto, ¿no? Claro. Está pasando esto. Y ellos ya empezaron, por ejemplo, después supe que una persona, que no voy a decir su nombre, no tiene nada, porque de eso se trata. Claro. A los pocos meses nos encontramos que ya una persona de las ONGs tiene un taller de seguridad humana. ¿Detonó? Claro, ahí de eso se trataba. Detonó y hubo de acción. eso se trataba, claro. Justamente, ¿no?
Después, justamente, el doctor Díaz Barriga, yo no sé si ustedes lo recordarán. ¿Cómo no? Ha estado aquí en Composite Radio. Claro, por supuesto, pero cuando presenta, ¿sí?, el nuevo alcalde, el maestro Enrique Galindo Ceballos, su programa de gobierno, habla justamente de la seguridad humana. Claro. Como debe de ser. Como debe de ser. Entonces, bueno, fueron los talleres, fueron mesas de trabajos con funcionarios expertos en la materia de juventud y fueron también trabajos de divulgación sobre seguridad humana para juventudes presentados a partir de las mesas de trabajo. Entonces, como ven, fue un proyecto, y digo fue porque nosotros lo terminamos el 31 de marzo de este año. Fue un proyecto de 9 meses, del 1 de julio del 2020 al 31 de marzo de este año, aunque las fechas están el 7 de abril, creo. Pero eso fue la duración de este proyecto, y sí nos sentimos muy satisfechos realmente, porque creo que sí logramos introducir en ciertos sectores el proyecto. Creo que el cuaderno de resultados, donde están ahí las entrevistas con los sectores públicos, con las ONGs, con, por ejemplo... Con los docentes, ¿no? Con los mismos docentes, yo creo que va a tener un impacto serio, y ya está teniendo un impacto serio. No, entonces sí nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Creo que tenemos que seguir por ahí. Mi proyecto de investigación, nuevo mío, ahora sí que yo solita, es justamente es para seguir con los jóvenes de San Luis Potosí. Indebidamente les puse post-COVID, y 3 de los objetivos del desarrollo sustentable: seguridad alimentaria, seguridad económica y desarrollo humano. ¡Qué maravilla! Doctora, también en ese sentido, pues sabemos que en el ejercicio de la investigación, pues como dicen por ahí, a veces solo caminas rápido, pero en equipo trabajas, llegas más lejos, ¿no? Yo sí creo. En ese sentido, ¿quiénes estuvieron participando? Pues bueno, porque obviamente sabemos que también en términos de las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, pues también es transdisciplinar luego y multidisciplinario. Claro. Es decir, luego tenemos que apoyarnos del sociólogo, del psicólogo, del terapeuta, del antropólogo, del historiador, y bueno, son equipos multidisciplinarios verdaderamente ricos, y que bueno, no es la excepción el Colegio de San Luis, porque también la diversidad que tiene. Yo he tenido docentes del mismo Colegio de San Luis, que también he formado de alguna manera indirecta, porque bueno, me han dado clases en otras instituciones, pero que son del Colsan. Y en ese sentido, ¿quiénes estuvieron participando en este importante proyecto que realizaron? La responsable técnica del proyecto fui yo, y por ejemplo, pero también estuvo con nosotros la doctora Briseida López Álvarez, el doctor Jorge Damián Morales Camilla, que él es una persona que tiene una especialidad en cuestiones de amenazas y riesgos, justamente, sociólogo de profesión. La maestra Ana María Gutiérrez Rivas, ella es historiadora, estudió en historia y también tiene muchos estudios sobre territorio, y está en este proyecto. Está la maestra Laurelena Ortega Elorza, que ella está ahorita como estudiante del doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma Metropolitana, creo. Está el maestro Héctor Rojas Calderón, que hizo la encuesta, justamente él hizo la encuesta como tal, reactivos y todo, de la seguridad humana. Está la maestra Karen Viviana Rendón Osorio, que es una colombiana muy linda, que está como estudiante del doctorado en el Colegio de México. Y está la maestra Nereida Cervantes Facundo, que tiene una especialización la maestría es sobre criminología. Entonces, es totalmente un equipo, fue un equipo multidisciplinario. Y ahorita, Edgar, tú tocabas una cosa que es muy importante, y lo retomo para la seguridad humana. La seguridad humana es una visión multidisciplinaria, el paradigma, contextualizada, ¿sí?, y preventiva. ¿Por qué digo que es contextualizada? ¿O por qué la importancia de que sea contextualizada? Porque tú me acabas de poner un ejemplo que es muy importante. No tiene caso que tú llegues a la Huasteca Potosina a hacer las casas, ¿sí?, de cemento, ¿sí?, calientísimas, que son para la parte del desierto del estado de San Luis Potosí, pero no para la zona huasteca, ¿verdad? Para la zona huasteca vas a dejar
tus bohíos famosos, ¿no? Que son más frescos, pero no vas a llegar, ¿sí?, a decirles cómo pueden sobrevivir ellos que han sobrevivido tantos años y qué tipo de casa tienes, ¿no? Entonces tienes que ser contextualizado, tú tienes que contextualizar las políticas públicas, por eso también la importancia de la seguridad humana, porque también te está diciendo las políticas públicas tienen que ser diferenciadas, no puede haber una política pública, ¿sí?, para todos, y menos en un país tan multicultural, tan multidiverso como es el país, como nuestro querido país. Una acuarela, somos una acuarela cultural, o sea, impresionante, ¿no? Las políticas públicas diferenciadas. Y en la región, tan solo en la región, Potosí, 4 regiones. No podemos aplicar la misma concientización del agua en la Huasteca, que dices, hay, pero bueno, no bien distribuida, no bien almacenada, no bien... Y en el altiplano más bien es porque no hay, entonces cuando haya tenemos que ver de qué manera podemos generar subsistencia. Digo, tan solo en el estado es multidisciplinario, ¿no? Y también, bueno, los enfoques tienen que ser orientados a esa regionalización también, ¿no? Para que tengan impacto. Claro, si aquí a los chicos les hablamos de este importantísimo enfoque de seguridad humana, pudiéramos avanzar más rápido, a veces distinto a otras poblaciones, o al revés. En otras poblaciones se van a ver muy abiertos, van a decir, oye, sí es cierto. Oye, se van a ver a lo mejor más reflejados en esto va que otros. Va a haber otros. Más capacidad de adaptación y aceptación. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Viendo a futuro y con yo le llamaría esta primera piedra que usted lideró, porque estoy hablando de la primera piedra del enfoque de seguridad humana, que de verdad yo estoy aprendiendo horrores, siempre digo, aquí bueno, Coposit Radio, esta gran experiencia también que tengo la gran fortuna de participar en este gran equipo del Coposit. ¿Qué se esperaría en ese sentido, doctora? Bueno, precisamente los próximos años, ¿no? En términos de qué se debería de perseguir, cuál es el siguiente ladrillo en este gran puente que se está construyendo a nivel social con respecto a meter socialmente la parte del enfoque de seguridad humana. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es una cosa muy sencillita, y no es porque nosotros lo hayamos hecho, sino simplemente porque aquí está la apropiación social del conocimiento. Y por apropiación social del conocimiento es el que yo hago, el que tú haces, Edgar, el que hace el señor gobernador del estado, el que hace la persona, los estudiantes, y todos ellos tenemos o el que vas a la Huasteca y le platicas, fíjate que tú andas, esto está difícil, o qué buena idea acabas de tener en ciertas cosas, ¿no? Para el fortalecimiento de tus capacidades, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo primero sería difundir más, divulgar más estos cuadernos de trabajo, porque también viene de la teoría a la práctica de la seguridad humana, o sea, no nos podemos quedar con este paradigma general que puede ser muy general, sino tenemos que bajarlo a nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, primero ver estos cuadernos de trabajo, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué están diciendo de la estancia para menores infractores? ¿Qué está diciendo? Porque todos ellos están ahí, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está arrojando? ¿Cómo le vamos a hacer para coordinar todos estos esfuerzos en favor de estas juventudes? ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son las necesidades que ellos están arrojando en este estudio? ¿Qué es lo más? Fíjate, por ejemplo, lo más persistente en ellos es la preocupación económica. En los jóvenes. Los jóvenes. Cuando debiera ser, tu preocupación es estudiar, pero no. O sea, no, en los jóvenes es la preocupación económica, porque si el papá pierde el trabajo, ellos se afectan como estudiantes. Pero si ellos son la cabeza de familia, pues peor tantito, ¿sí? Entonces, estas cosas, revisar estos datos que son todavía muy frescos, pues son del año pasado, este año. Entonces, revisarlos, sentarse y decir, ¿qué vamos a hacer para erradicar esto? A ver, tuvimos 10,000 empleos que se perdieron para las personas entre los 18 y los 29 años. A ver, se está reactivando la economía. ¿Viene la Mercedes-Benz? Bueno, viene la Mercedes-Benz. A ver, de estos 10,000 empleos que se perdieron, ¿sí? ¿Cuáles fueron a nivel municipal? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿O a dónde van a ir esas 10,000 personas? No las 10,000. Vamos a poner los que se perdieron a nivel municipal, que seguramente fue más del 50%, porque el clúster automotriz está aquí, no está en Valles. La concentración está en exacto. Bueno, entonces, a ver,
¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? A ver tú, General Motors, a ver tú, Valeo, a ver tú, BMW. a ver BMW, ¿qué pasó? Bueno, exacto. ¿Cuántas de estas cosas cancelaste? ¿Cuántas plazas? ¿Cómo fue a ver, de estos, ¿cuántos voy a pedirle a la Mercedes-Benz que reintegre su planta productiva? Exacto. ¿Sí? Exacto. Ahora, ¿cómo les voy a hacer para darle seguridad social a estos chicos? Para que ya no se vean compelidos a ir a centros, pues, centros de salud, Claro. sino que tengan formas de seguridad social ya desde los primeros años de la vida. No, hablar de eso sin miedo, ¿sí? O sea, sin necesidad y con dignidad. Nada más. Ya, o sea, digo, eso me queda Nada más. tatuado. Bueno, entonces eso es lo que creo que tiene que ir hacia allá. Yo creo que va a tener un impacto. Yo lo veo, les interesaron mucho los talleres. Yo creo que vamos a seguir con los talleres a diversos niveles. Y yo creo que ese es el siguiente paso. Es el siguiente paso, doctor. Algo importantísimo, ¿dónde pudiéramos consultar estos cuadernos, estos materiales? Están ya en el micrositio, hecho exprofeso de toda el paradigma de la seguridad humana en el Colegio de San Luis. Okay. Creo que ya van a subir a redes sociales también, porque el micrositio está nuevo como de ayer. Ya. Entonces ya ayer está el micrositio con diversas cosas sobre seguridad humana y están también los 4 cuadernos de trabajo del proyecto de jóvenes, todo lo de la divulgación. Entonces cualquiera que lo quiera consultar, ahí están los resultados, ahí está la metodología, ahí está la encuesta, ahí está todo. Perfecto, doctora. Algo que quisiera agregar antes de irnos, doctora. Bueno, yo creo que lo que quisiera agregar antes de irnos sería 2 cosas que yo creo que tenemos que tener muy presentes. Primero, todavía las limitaciones de la ciencia para luchar contra las amenazas del siglo XXI. ¿Sí? El SARS-CoV-2, COVID-19, también lo que puso de manifiesto es todavía las muchas limitaciones de la ciencia para poder luchar contra las amenazas reales del siglo XXI. Así es. ¿Sí? Tanto esto, también sobre el cambio climático, que es una amenaza muy fuerte, que yo siempre digo, y ojalá me equivoque, que el SARS-2 va a ser una caricatura a la hora que tengamos que ver ya las cuestiones más fuertes del cambio climático. ¿Sí? Ahí va a ser de veras, qué lástima, pero esto va a ser una pálida idea al lado de lo que puede venir. ¿Sí? A tomar acción. A tomar acción. Yo creo que esas serían las reflexiones que yo diría, pero también sobre lo que nos ocupa esta tarde, visibilizar a los jóvenes. Pensar en ellos, pero pensar en ellos para el futuro, no pensar de resolverles nada más las cosas, ayudarlos a ser, de veras a empoderarlos, ¿sí? A hacerlos personas más libres. Los mexicanos tenemos que aprender a ser seres más libres de necesidad, libres de temor y con dignidad. Un honor que haya estado el día de hoy, doctora. De verdad, le agradezco mucho que haya estado el día de hoy. Esperemos tenerla pronto, va a ver. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros la doctora Fuensanta Medina y bueno, de verdad ha sido interesantísimo este programa. Recuerde que en Composit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica. Siga nuestras redes sociales. Gracias a la Fundación Nikola Tesla, en los controles Robert Alonso. Saludo a todo el gran equipo del Composit y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composit. Yo soy Edgar Jiménez. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.